Bueno, muy buenos días. Entonces continuamos con el curso. Hoy vamos a hablar de funciones. Ya tenemos lo básico que necesitamos para programar, que básicamente son las secuencias, una cosa después de la otra, las bifurcaciones que se implementan con el if y los ciclos que se implementan o bien sea a través del for o bien sea a través del while. Y hoy vamos a hablar de cómo encapsular comportamientos para poderlos reutilizar y esa es la noción de función. Entonces, las funciones son bloques de construcción. Esos bloques los podemos construir, valga la redundancia, y después los podemos utilizar para construir lógicas más complejas. Nos vamos a dar cuenta más adelante que nosotros hemos venido utilizando un conjunto de funciones, pero eh, lo que vamos a hacer hoy y la siguiente clase es entender cómo se construyen esas funciones y cuál es la lógica detrás de la construcción de funciones. También vamos a trabajar en una noción que tiene mucha relevancia desde el punto de vista computacional, que está relacionada con la noción de recursividad. De hecho, la computación se puede entender como la solución de problemas desde el punto de vista recursivo y nos vamos a dar cuenta que con las funciones nosotros podemos solucionar cualquier tipo de problema. De hecho, hay lenguajes que solucionan los problemas solamente basado en la noción de recursión. Esos lenguajes reciben el nombre de lenguajes funcionales. De pronto hablamos un poco más de eso después. Entonces, empezamos por la definición de estos bloques. Como lo decíamos, las funciones lo que van a hacer es encapsular unos comportamientos predefinidos que se parecen mucho a lo que nosotros definiríamos como funciones en el sentido matemático, aunque difieren un poco, y nos vamos a dar cuenta que ya hay muchas cosas hechas que podemos utilizar a través de la noción de función. Entonces, arranquemos definiendo qué es una rutina. Una rutina se refiere a un programa eh, que agrupa un conjunto de instrucciones que de alguna manera realizan una tarea. Entonces, ¿qué es una rutina? Una rutina no es más que las instrucciones que se ejecutan para realizar una tarea. Y una particularidad de las rutinas es que pueden ser llamadas tantas veces como se necesite. Una función en Python no es más que una versión de una rutina. Entonces vamos a familiarizarnos con la noción de rutinas y vamos a ver que las rutinas ya las hemos utilizado eh, de hecho bastantes veces durante el curso. Entonces vamos a hacer una pequeña rutina acá o vamos a utilizar una pequeña rutina y tal vez la rutina que más utilizamos es esta de acá, que es print. Esta rutina lo que hace es imprimir a la salida estándar el texto que yo le mande. Entonces, esta es una rutina. Eh, ¿Por qué? Porque es un conjunto, cuando uno la ve ya de cerca, esto no es mágico. Aquí lo que hay es una serie de instrucciones que son capaces de mandar a la salida estándar el texto que yo ponga acá. Entonces, este es un ejemplo del uso de una rutina y como nos habremos dado cuenta, estas rutinas las hemos utilizado en muchos contextos. También cuando hacíamos manipulaciones de símbolos desde el punto de vista matemático, cuando importábamos la librería MAT, utilizábamos muchas de esas rutinas. Entonces, la ventaja de la rutina es que la rutina se puede llamar más de una vez. Por ejemplo, acá estamos llamando esta funcionalidad y la podemos llamar tantas veces como queramos. Y ese comportamiento se abstrae a través del nombre print. Entonces nosotros simplemente decimos print y le pasamos unos datos y él ejecuta cierta funcionalidad y lo podemos llamar tantas veces como necesitemos. Y pues digamos que eso da un poder grandísimo porque nos abstrae todo lo que está haciendo el print por dentro. El print puede estar haciendo algo muy complicado. Sin embargo, lo que nosotros vemos como usuarios es la funcionalidad asociada a ese print. Bien, entonces, esto de acá, estas rutinas en Python, esta en particular, estas rutinas reciben el nombre de funciones. Las funciones se parece mucho a lo que serían unas funciones matemáticas, y ya vamos a ver por qué. Listo, entonces, ahorita vemos sobre esto, pero veamos cómo se define una función. Así, más o menos es lo que tendríamos, o muy parecido es lo que tendríamos dentro de la definición de la funcionalidad print.
Básicamente lo que tenemos esta es la sintaxis de la definición de una función. Tenemos algo que se llama el signature, que nos indica que de aquí para adelante vamos a definir una función. No es una funciones que realizan alguna tarea. Este es el nombre de la función, tal como nosotros definimos un nombre para las variables, también podemos definir un nombre para indicar o para nombrar, valga la redundancia, cierta funcionalidad. Las funciones pueden tener o no parámetros. Los parámetros se especifican a través de una lista separada por comas de parámetros con estos paréntesis acá. Estos paréntesis indican que, que adentro van un conjunto de parámetros que va a utilizar para, o que necesita la función para poderse ejecutar. Este par de puntos indican que de ahí para adelante empieza el cuerpo de la función, tal como el par de puntos antes de que teníamos antes de para los if o para los while. Acá ponemos nuestro tab para indicar que todo este es el cuerpo de la función y adentro podemos poner una lógica referente a lo que haga la función. Entonces acá pondríamos todas las instrucciones que se requieran para que la función haga lo que tenga que hacer. Eso se llama el cuerpo de la función y en algunos casos la función va a poder retornar valores. Por ejemplo, cuando la funcionalidad es realizar cierto cálculo, es interesante que la función devuelva el resultado de ese cálculo y eso se hace a través de este return. Entonces, de nuevo, que tenemos acá no es más que una forma de encapsular una lógica, que en este caso es el cuerpo de la función, e indexarla o nombrarla a través del nombre de la función y digamos que alimentarla con un conjunto de parámetros y poder retornar uno de los valores. Entonces, los argumentos de la función son todos estos parámetros que requiere la función para calcularse, la funcionalidad para que ella haga algo, y los parámetros formales son los nombres que le ponemos a los parámetros que están acá. Una noción importante es que básicamente la función es un conjunto de instrucciones y como tal, esas instrucciones tienen que definirse antes de poderse usar. Entonces a tener cuidado con eso. Las funciones tienen que estar definidas antes de poderse usar. Si yo quiero usar cierto, encapsular cierto comportamiento, ponerle cierto nombre, pues tengo que definir cuál es ese comportamiento antes de utilizarlo. Entonces, hay varios tipos de funciones, en particular hay funciones de retorno de valor. Entonces, ¿qué es una función? Una función, desde el punto de vista matemático, no es más que una regla que asigna elementos de un conjunto llamado dominio a otro conjunto llamado rango o recorrido. Entonces, apenas me entra cierto elemento del dominio, esa función me lo transforma o me lo asocia a un elemento del recorrido. Entonces, yo puedo entender las funciones como algo, las funciones en computación como algo parecido a las funciones que nosotros estudiamos en matemáticas, en el sentido de que yo puedo tener una entrada y esa entrada puede convertirse en una salida. Entonces, por ejemplo, acá lo que tengo es una función que lo que hace es coger objetos manzana y objetos parte de las manzanas asociándoles, por ejemplo, a media manzana. En este caso lo que tenemos es lo podemos ver como una caja que transforma elementos de entrada en elementos de salida, así podemos ver la función matemática y así también podríamos entender la función en Python. Entonces, si tenemos una entrada, por ejemplo, X, y la función lo que hace es tener una salida, por ejemplo, f de X, nosotros podríamos entender la función como esa caja que está transformando las entradas en salidas. Cuando tenemos funciones que retornan valores, que transforman, pues hablamos de una función que retorna valores y es un programa que retorna un valor. Entonces, en ese sentido, es similar a lo que sería una función en el sentido matemático. No necesariamente puede retornar un solo valor, puede retornar un conjunto de valores, pero la esencia es la misma, es una regla que asocia entradas a salidas. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se define una función. Aquí vamos a construir una función muy sencilla que promedia tres números. Implementémosla aquí en nuestro Python. Para implementar la función, de nuevo necesitamos utilizar esta palabra clave def. Ponemos el nombre de la función, por ejemplo, promedio. Y aquí vamos a poner los parámetros. Entonces, intentamos, ¿qué estamos haciendo? Queremos construir una funcionalidad que nos coja, por ejemplo, tres números y nos retorne el promedio. Entonces, eh, para que esa funcionalidad opere necesitamos los tres números. Necesitamos, por ejemplo, el número 1, necesitamos el número 2 y necesitamos el número 3.
Esos tres números se los pasamos separados por comas como parámetros a la función. ¿Ok? Y necesitamos que esta función haga algo. En particular, ¿qué dice acá? Que calcule el promedio. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues calculo, por ejemplo, el promedio que sería n1 más n2 más n3. Y el promedio sería simplemente sumar estos tres números y dividirlos entre 3. Muy bien. Hasta acá yo tengo el promedio. Entonces, de hecho, lo que yo ya puedo probar esto de acá, yo puedo decir, bueno, imprima el valor del promedio, promedio, o simplemente puedo llamar a la funcionalidad promedio de 2, 3 y 4. Entonces, promedio 2, 3 y 4, vamos a imprimir acá que haga algo, imprima promedio, es 3, ¿cierto? 2 más 3 más 4, el promedio es 3. Muy bien, entonces, ¿qué está pasando? Él dice, bueno, voy a definir una funcionalidad llamada promedio que va a tener tres argumentos para poder calcular el promedio, o en particular voy a usar tres números. Él ya, y esto es importante, sube a memoria este bloque de código y dice, bueno, cuando llame promedio, él necesita tres números. Lo que va a hacer acá es decir, bueno, yo estoy llamando a promedio, le estoy pasando tres números. Este primer número va a pasarse como parámetro y va a quedar en esta variable n1. Entonces n1 va a quedar con el valor de 2, n2 va a quedar con el valor de 3 y n3 va a quedar con el valor de 4. Entonces yo paso estos valores y los copio dentro de estas variables. Y una vez los copio, esto es como si fuera un nuevo programita y ese nuevo programa ya puedo utilizar estas variables y manipularlas. En particular, por ejemplo, puedo calcular el promedio entre las tres variables. ¿Listo? Pero el promedio es una función de las que estábamos viendo acá que retorna valores. Entonces, si retorna valores, sería interesante que retornara un valor. Entonces, ¿qué tiene que hacer promedio? Tiene que calcular el promedio y dónde lo almacena en P. Entonces, retornemos el valor de P. Entonces, le decimos que retorne el valor de P e imprimamos qué es lo que retorna promedio, llamando a una funcionalidad. Una forma interesante de verlo es que aquí tengo una funcionalidad y está llamando a otra funcionalidad. Entonces, en este caso estoy imprimiendo el resultado del promedio que está haciendo entre 2, 3 y 4, entre 2, 3 y 4, queda en P y yo le digo retorne cada que yo llame esta funcionalidad, él va a llegar hasta acá, acá y va a retornar el valor que tenga P. Entonces, esta es una función que retorna valores. ¿Cómo sé que retorna valores? Porque tiene este return, el return P. ¿Listo? Entonces, es muy parecido a lo que tendríamos acá. Y de hecho, yo podría calcular el promedio y tal como lo tienen ahí, multiplicarlo por cierto factor, o el que sea. Entonces, de nuevo, hagámoslo muy despacio, por lo menos esta vez. ¿Qué estoy haciendo acá? Yo llamo a print. ¿Print de qué? De promedio de estos tres números por 6. Pero entonces él dice, bueno, ¿pero qué es promedio de estos tres números? Promedio de estos tres números es esta función promedio que recibe tres números. Entonces, él va a llamar a promedio y va a decir, bueno, n1 vale 1, n2 vale 3 y n3 vale 4. Va a calcular el promedio tal como lo tenemos acá y va a reemplazar esta función que estoy resaltando acá por el valor que tenga P. Entonces me daría 3 por 6, 18. Muy bien. Entonces, tendría un ejemplo de una función que retorna valores. Aquí, por ejemplo, podría promediar los tres valores y aquí lo interesante es que yo puedo utilizar o reutilizar esa lógica. Entonces, y esto tal vez es lo más importante de las funciones. Miren que si yo quiero hacer el promedio de estos tres números, pues puedo llamar este código, pero si quiero hacer el promedio de otros números distintos, lo único que tengo que hacer para que esto funcione es volver a llamar la lógica de promedio. Lo que importa es la lógica de promedio. Esa funcionalidad siempre es la misma para tres números diferentes, independientemente de los números que yo le pase acá. En ese sentido, yo solamente necesito definir una vez el código promedio y lo puedo utilizar tantas veces como necesite o como requiera dentro de mi código. De hecho, esto es muy útil porque supongamos que esto lo hubiera podido hacer de otra manera, ¿no? Hubiera podido coger este código de acá y haber hecho n1 igual a 2, n2 igual a 3 y n3 igual a 4. Supongamos que por alguna razón me equivoqué y no tenía bien mi definición de promedio y puse un negativo acá. Una de las ventajas de utilizar funciones es que si yo
copiara este código una, dos, tres, cuatro veces para realizar los cuatro promedios, este error se replicaría si yo no tengo cuidado. Eh, pero en este caso, como yo tengo la funcionalidad en un solo lado definida, yo puedo corregir el error localmente y ese error se va a corregir para todas las llamadas de la función que tenga. Pues también hay un problema y es que si tengo mal este código de acá, también lo va a tener mal, pero por lo menos tengo una sola copia de la lógica y puedo controlar los errores de una manera más sencilla. Y eso tiene que ver con cómo organizamos las funciones. Muy bien, entonces este es un ejemplo de una función que retorna valores y aquí vemos todo el poder de las funciones. Y es que las funciones encapsulan comportamientos que yo puedo reutilizar y una vez ya haya definido promedios, ya no, si lo definí bien, ya lo puedo utilizar. De hecho, yo podría utilizar otras funciones sobre las cuales yo tenga garantía em, de que han sido bien implementadas. Entonces, eso me da una funcionalidad, una ventaja grande porque yo puedo empezar a utilizar código de los demás, funcionalidades que han implementado los demás, y voy a encapsular ese comportamiento simplemente llamando las funciones correspondientes. Y eso es una ventaja grandísima porque nos abre las puertas a la reutilización de código en nuestros proyectos. Entonces, no todas las funciones retornan valores. Esta es una diferencia con las funciones matemáticas. Por ejemplo, yo podría definir otra función em, que imprima hola mundo, print hola. Entonces, de hecho podría imprimir un aviso, un nombre, por ejemplo. Aquí, listo. Entonces, miren lo que hace esta función. Por ejemplo, hola, no, nombre. Entonces, ya en este caso estoy definiendo función, una funcionalidad, una funcionalidad que en primera instancia pues se va a llamar print hola o llamémoslo print nombre eh, y recibe como parámetro un nombre y acá imprime hola más nombre. Nótese que no tiene un return por ningún lado, no dice retorna nada. Sin embargo, no todas las funciones en computación tienen que retornar. Si yo le digo print nombre y le pongo acá Pedro, él entra acá, dice, bueno, print nombre, ¿cuál es la lógica? Print nombre, ¿cuál es el nombre cuál es el argumento? Nombre. Entonces copia Pedro dentro de nombre y después imprime hola nombre, pero no retorna nada. Y está bien, esas funciones no retornan valor y las podemos definir adentro. Entonces las funciones no retornan valor, pero se llaman por sus efectos laterales. Los efectos laterales es que se llaman porque ellos hacen alguna lógica. Y en este caso, por ejemplo, imprime un avisito y yo puedo simplemente llamarlo para que imprima ese aviso. Eh, Vamos a ver acá lo que dice acá. Verifiquemos a ver qué retorna esta función. Verifiquemos qué retorna esta función. Esta función de acá que retornará, retorna none. Entonces, lo que dice acá es que cualquier función que no retorne explícitamente ningún valor, por omisión en Python va a retornar none, que es básicamente no retorna nada. Entonces, en este caso, lo que nosotros tendríamos es una función que saluda, parecida a la que hicimos, le pasamos el nombre John y él imprime el avisito, hola John. Entonces, hay por lo menos dos tipos de funciones que retornan valores como esta de acá y funciones que no retornan valores. Le llamamos simplemente para poder ejecutar la lógica que tienen allá dentro de su definición. Entonces, nosotros podemos utilizar las funciones en el lado que las necesitemos. Entonces, por ejemplo, esta función lo que nos haría es retornarnos el máximo valor de los elementos de una lista. De hecho, yo no he dicho nada sobre cuáles son los tipos de parámetros que le podemos pasar a una función, pero yo podría hacer, por ejemplo, una función que calculara los elementos máximos de una lista. Entonces, max lista, pongamos acá un ejemplo. Em, los parámetros que le puedo pasar a una función en principio son cualquier tipo de datos, no solamente son enteros o strings como lo tengo acá. Entonces yo podría pasar una lista STL, y para saber el máximo valor, pues yo podría, por ejemplo, utilizando lo que ya sabemos,
hacer un for para i en el range, en el, en el range por ahí en el range del tamaño del vector. Yo podría, por ejemplo, si quiero el número máximo, pues entonces acá vamos a almacenar el máximo. Supongamos que el máximo es, eh, vamos a asumir el principio que el máximo es el primer elemento de la lista. Y ahora si eh, la lista en su posición y de pronto esto está segura, o seguramente esto ya lo hicieron, es mayor que el máximo, es porque el máximo ya no es este, sino el máximo sería el nuevo elemento que estoy recorriendo acá. ¿Listo? Esta es una funcionalidad que calcula el máximo de una lista. Imprimámosla por acá, por ahora hagámosla como un vector de no retorno. Entonces, algo como esto, miremos. Y tratemos de llamar a max lista. Entonces, definamos acá una lista. Y una lista se define con corchetes cuadrados con unos elementos 3, 4 y 55. Entonces, llamemos a la funcionalidad maxList. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Simplemente definiendo una función que nos va a recorrer este vector y nos va a calcular el máximo. Entonces, en este caso dice, bueno, el máximo es 55. De hecho, yo podría retornar el valor del máximo. Yo podría retornar el valor del máximo y podría imprimirlo. ¿Listo? Entonces, lo interesante de esto es que yo aquí que lo estoy pasando, una lista. Y aquí que tengo yo, una lista. Entonces, hay que tener cuidado cuando pasemos listas porque vamos a darnos cuenta que las listas acá las podemos alterar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le hago, cambio el valor de LST, por ejemplo, antes de que, bueno, hagamos un poco de espacio por si no me ha entendido. Tenemos una lista con tres elementos. Definimos esta funcionalidad max lista, le pasamos esta variable L. Esta variable L queda en LST. En, almacenamos el primer elemento en M y buscamos en todos los elementos de la lista este range. Este for de acá sería para ir en el range del tamaño de los elementos que tenga la lista. Y voy recorriendo cada uno de los elementos de la lista, el 3, el 4, el 55, y si encuentro algún elemento que sea mayor que lo que yo haya dicho que es el max hasta ahora, lo asigno como el nuevo máximo y al final de recorrer todo esto, pues tendría el máximo almacenado en M. Listo, entonces quería mostrarles acá una cosa y es que, ¿qué pasa si yo modifico, por ejemplo, uno de los valores de la lista dentro de la función? Vamos a ver qué pasa, porque de nuevo el argumento se puede pasar por referencia o por valor. Recuerden que las listas, aquí lo que hacemos es, cuando asignamos esto acá, estamos copiando es la referencia, es decir, el nombre de la lista, no estamos copiando completamente la lista. Entonces, si la alteramos acá adentro, pues vamos a perder los datos que teníamos inicialmente. Aquí como lo tenemos, podemos sacar, por ejemplo, podemos reutilizar la lista, hagámoslo con nuestro max lista, podríamos tener un max lista para esta lista L y llamemos esta lista, no sé, L1, aquí ponemos otros elementos y yo podría, por ejemplo, calcular esto de esta manera. Vamos otra vez acá, esto de nuevo es simplemente para que tengamos cuidado que los elementos si pasamos listas y modificamos la lista dentro de la función, podríamos tener problemas. Acá que tenemos dos listas, una sola lógica, si en el poder de las funciones, una sola lógica que calcula el max, que opera sobre L, pero también opera sobre L1, y si la lógica está bien, yo podría hacer cosas como estas de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos retornar más de un valor en la lista? Entonces, si ya no queremos retornar solamente max, sino el elemento máximo y el elemento mínimo. Entonces, min y max. Entonces, siguiendo la misma lógica, podríamos tener m max para almacenar el max, mx max, y min para almacenar el min. Entonces, la lógica para hacer el min, pues vamos a reutilizar el ciclo que ya habíamos construido. Vamos a ver si podemos reutilizar ese ciclo. Entonces, básicamente la lógica es la misma. Si nosotros encontramos un número que sea menor que lo que yo había considerado aquí es max como min, entonces ese debe ser el nuevo mínimo mientras yo vaya recorriendo la lista, asigno min.
Entonces, la pregunta es cómo retornamos dos valores. Y para retornar dos valores, lo que hacemos es retornar la tupla. Entonces podemos retornar el mínimo y podemos retornar el máximo. Eh, y la pregunta es cómo lo recuperamos. Entonces llamemos esta lista acá. Nos retornaría uno de acá. Y tal como lo tenemos acá, podemos retornar el máximo y el mínimo y lo podemos retornar de esta manera. Entonces, nosotros podemos retornar el M1 para el máximo y el M2 para el mínimo del max lista, así, miren, del max lista. Y podríamos imprimir, vamos a simplificarlo acá, podríamos imprimir los valores de M1 y M2 a ver si tenemos la lógica bien. Entonces, algo estamos haciendo acá. Ah, no puedo desempacar una. Aquí esto está raro. No puedo desempacar los valores del máximo y el mínimo. Un segundo acá. Am, un segundo, tenemos aquí una cosa que está como extraña. Nosotros podemos retornar el valor de mi. Vemos que tenemos en mi, tenemos que tenemos en ma. ¿Sí vieron cuál era el error? El error es que yo sigo llamando a max lista, pero necesito llamar a sin min más lista, porque la función ya la había definido, si la haya borrado, todavía sigue en memoria. Entonces ahora sí miremos si podemos hacer esto de acá, print m1 y print m2. El error que me da salir era porque estaba llamando el nombre de la función inadecuada, pero miren, ahora sí pudimos llamar y retornar más de un elemento desde la lista. Muy bien, entonces esto lo podemos probar, esto lo pueden probar ustedes. Ya sabemos cómo definir listas, ya sabemos cómo definir funciones. De hecho, también sabemos cómo podemos llamar funciones que no retornen valor. Listo, entonces hay una cuestión interesante acá. Recuerden lo que acabamos de hacer cuando pasamos una lista y dijimos, bueno, si yo altero el valor de los elementos de la lista acá adentro, pues la lista se me va a alterar. Volvámoslo a hacer. Por ejemplo, recuerden que si yo altero, cuando paso listas, alguno de los elementos de la lista, por ejemplo, altero el elemento 0 y le pongo acá un 666 y llamo a la función minmax y miro cómo queda la variable L después de haberla llamado, pues lo altero, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo llamo a promedio, por ejemplo? Entonces llamemos a la funcionalidad promedio, como ya lo tenemos definido ahí, es fácil hacerlo, promedio. Y aquí pasémosle 1, 2 y 3 a promedio para que hagamos algo análogo, que es cambiar el valor de 1. Entonces, miremos a ver, hagámoslo para que, a ver, miremos a ver acá. ¿Qué tendríamos? Tendríamos A igual a 1, B igual a 2 y C igual a 3. Lo que quiero mostrar es la diferencia que existe entre alterar los parámetros adentro cuando son variables o cuando son listas, adentro de la función. Entonces imprimimos A, B y C. Tendríamos 1, 2 y 3. Así lo hayamos alterado acá, es lo que tiene acá cuando lo copia. Si son parámetros que no sean listas, lo que va a tener es una copia de los datos. Entonces, él crea una copia nueva de estos datos, es decir, que reserva un nuevo espacio en memoria, crea una nueva variable interna a la función que se llama n1, n2, n3, copia los valores y si yo los modifico acá adentro, nada pasa. A diferencia de acá, y aquí, ¿qué fue lo que pasó? Realmente lo que copia es la dirección de la lista y no copia los valores. Entonces, cuando yo accedo a través de la dirección o la referencia de la lista y la modifico, estoy modificando la lista. En este caso de acá, cuando yo accedo a través de la función, estoy modificando la función, los valores que son copia, si los modifico acá adentro y no pasaría nada. Muy bien, entonces esa es la noción de lo que tenemos acá. Hay parámetros que son mutables y parámetros que son inmutables. Estos parámetros de acá, cuando yo se los paso a la función, son inmutables. Cuando yo se los paso como valores de listas, son parámetros mutables y yo los puedo cambiar.
¿Listo? Entonces, aquí hay unas noticas interesantes respecto a cómo defino los argumentos de las funciones. Entonces, eh, cuando yo defino una función, por ejemplo, esta que calcula la tasa de interés, con estos tres valores, la cantidad, la tasa y los meses a los cuales yo quiera calcular esa tasa, yo cuando llamo a la función, él automáticamente dice, bueno, este valor de acá, el primer parámetro se lo va a asignar la primera, al primer argumento que tenga acá, el segundo al segundo y el tercero al tercero. Pero van a haber casos donde yo quiera que, por ejemplo, por alguna razón quiero pasarle los parámetros en un orden diferente, de pronto para que mi código quede más claro. Eso lo puedo hacer en Python utilizando esta sintaxis de acá. Yo defino cuál es el parámetro que yo quiero pasar y él, como ya sabe cuál es el nombre, él se lo asigna en desorden. ¿Listo? Esto de acá nos sirve para poder escribir código un poco más ordenado. Si quieren lo podemos probar. Entonces, nosotros podríamos pasar promedios de esa manera. De hecho, hagamos una función que nos retorne valores y acá imprimamos los tres valores simplemente por referencia, N1, N2 y N3. N2 y N3, le pasaríamos promedios y paso promedio a estas tres cosas, pues tendría N1, N2, tendría los tres valores, aquí los tenemos, miren los tres valores, N1, N2 y N3, pero yo puedo hacer cosas como estas, ahí los estoy imprimiendo en orden, ¿cierto? Los tres parámetros, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, verifiquemos esto, 1, 2 y 3. Pero ¿qué pasa si yo quiero que el parámetro 2 sea igual a 1? Entonces yo puedo especificar esto de esta manera, que el parámetro 1 sea igual a 2 y que el parámetro 3 sea igual a 3. Yo puedo hacerlo de esta manera y si ven, él sabe que este N2, lo que vale 1, lo va a poner acá y lo va a imprimir de segundas, que es lo que va a pasar acá. Y este N1 que vale 2 lo va a poner, él ya sabe dónde está y lo va a poner acá. ¿Listo? Entonces, esa sintaxis nos sirve para poder especificar los argumentos a partir de su nombre, del nombre del argumento. ¿Listo? También podemos, en algunos casos, vamos a poder o tenemos funciones que tienen muchísimos parámetros y vamos a querer que algunos de esos parámetros tengan valores por omisión. Es decir, que asuman unos valores así yo no se los haya pasado. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer cosas como estas. Supongamos que si yo no le paso el argumento 3, quiero que el argumento 3 sea igual a 100. Entonces, yo puedo hacer cosas como estas, solo pasarle dos valores. Y él lo que va a decir es, mire, usted me dijo cuando definió la función que si yo no le pasaba parámetros, el argumento por omisión o por default iba a ser 100. Entonces, él dice, aquí el argumento por omisión es 100. Entonces, si yo no le paso este parámetro de acá, por ejemplo acá, si yo no le paso este parámetro, él va a asumir que lo que hay allá adentro es 100. Listo. Entonces, así se definen las funciones. Esto es un repaso rápido, pero la idea realmente bonita detrás de las funciones es poder empezar a trabajar con la noción de recursividad. Lo que hemos hasta hoy es simplemente cómo se encapsula esa lógica, pero la siguiente clase vamos a trabajar en la noción de recursividad y vamos a ver por qué eso es importante y por qué también hay que tener cuidado con la noción de recursividad. Muchas gracias y hasta luego.